Sí, como unos 4:23. Ok, comenzamos con una oración. Oremos. Padre Celestial, Padre misericordioso, Padre amoroso, en esta mañana estamos ante tu presencia, no por méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ante ti nos presentamos porque creemos en Jesucristo, en tu Hijo. Ante ti nos presentamos porque creemos que es a través de nuestro Señor Jesucristo que tú nos perdonas nuestros pecados y nos das y abres la puerta para que, Señor, estemos ante ti en esta mañana. Gracias por estas maravillosas verdades. Y, Señor, estamos ante tu presencia igualmente. Gracias al Espíritu Santo, quien nos transforma, quien ha transformado nuestros corazones y hace que nuestros corazones ahora te busquen, Padre Santo, y que estemos ansiosos de ti, ansiosos de conocerte cada día más y más, para ver tus maravillas, tu poder, la belleza, Señor, de tu ser, la belleza de tu bondad, tu misericordia por nosotros. Gracias por el Santo Espíritu, gracias por que mora en nosotros y que en esta mañana igualmente venimos a conocer tu palabra. Venimos, Señor, a abrir las santas escrituras que tú nos has dejado para nuestro crecimiento en la fe. Padre Santo, gracias por cada uno de mis amados hermanos y hermanas en esta mañana. Qué alegría, Señor, que estamos aquí reunidos y de vernos y de animarnos los unos a los otros, Señor, en el camino que tú has trazado para nosotros y que tiene como final el de la salvación eterna, el regreso tuyo, Señor, y la comunidad de todos nosotros en los nuevos cielos y la nueva tierra. Gracias por esto, Padre Santo. Hemos orado en tu santo nombre. Amén. Amén. Esther. Dios nos bendiga a todos. Todas y todos. Esther es un libro que podemos ponerle el nombre de la mano oculta de Dios. La mano oculta de Dios, si lo ponemos así. Ahí en su papel dice título: Esther, una reina que servía a Dios igualmente, ¿verdad? El autor de este libro, estoy leyendo algunas partes de aquí de la introducción del papel. Esther es una reina muy importante en la Biblia. Su nombre hebreo era Hadassah o Hadassah, que significa mirto. Ahora, ¿qué es el mirto? Es una planta, ¿verdad? El mirto.
Cuando era niña, sus padres murieron. Su primo Mardoqueo la cuidó y la amó como si fuera su propia hija. Es decir, el papá de Hanasa era el tío de Mardoqueo. Esther creció en Persia. Esther es una de las pocas mujeres cuyo nombre aparece en un libro de la Biblia, junto con el libro de Ruth. Bien. ¿Cuál es el propósito? El libro narra la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en días del rey persa Asuero, 485-465. Okay. Hermano, estoy leyendo aquí primero. Los judíos serían exterminados como pueblo, pero se salvaron por la intervención de Esther y Mardoqueo. Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo. El libro establece la fiesta de Purim como conmemoración de la liberación que Dios otorgó a su pueblo y como recordatorio de la necesidad de permanecer fieles a Él, incluso aunque vivamos bajo la opresión. Bien, el bosquejo. Vamos a ver, la primera sección es el capítulo 1, esencialmente, es acerca de una introducción. Luego la sección número 2 va a ser el capítulo 2 esencialmente, y parte del número 3, el primer decreto del rey pone a Israel en peligro de muerte. El número 3, el conflicto entre Amán y Mardoqueo. Esencialmente capítulo 4, parte del 5 también. Sección número 4, el triunfo de Mardoqueo sobre Amán. El capítulo 6, número 5, el segundo decreto del rey resulta en la salvación de Israel. Y en la sección número 6, el epílogo. El epílogo, que es esencialmente una honra, un honor que la Biblia da aquí para Mardoqueo. Reconoce al final todo lo que Mardoqueo fue. Excelente. Bien, vamos a comenzar. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Esther 493. 493, muchas gracias. 493, muchas gracias. Bien. $4.93, ¿ok? Ahí tenemos bastantes, Marcador. Resaltadores. Bastantes resaltadores para que usen en sus Biblias y rayen sus Biblias. Bueno, la rayen bien, ¿no? Resaltador. ¿Sí? Pero aquí no podemos rayar. Marquen. Aquí no podemos rayar. No, eso no, porque eso Para es que lo hagas complicado. en mi casa, Pero la rayen cuando tenga su Biblia. Bueno, la verdad es que todos ustedes van a tener una Biblia linda después al final del curso. Es que bueno, regalar, ¿verdad? Qué bueno, sí. ¿Qué fue que dijiste? Regalada, fue ella. Regalada, ¿verdad? Dijo ella. Regalar, no comprada. No es como... Eso como los papás. Oye, ¿fuiste a Puerto Rico? Entonces, listo. Sí, no lo quiso. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Eran los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Bueno, quiero darles como un marco, ¿no?
un marco histórico de dónde se desarrolla esta historia. La historia de Esther, que va a ser una historia que uno cada vez que la lee la disfruta tanto, ¿verdad? Amén. Muchas veces, ¿sí? Amén. Igual que la historia de Ruth, ¿sí? La disfruta mucho, y la de Esther también. ¿Sabe que ese es el nombre de mi hija? ¿De tu hija? Sí, Esther. Ah, Esther. qué lindo, sí. Sí. Ese fue el nombre que me gustó para ponerle. Un nombre muy bello. Sí. Ajá. Sí. En el hebreo es Hadassah. Hadassah. Bien. Entonces, mira, eran los días del rey Asuero. Bien, cuando uno está estudiando la historia, uno no encuentra por ningún lado el rey Asuero, ¿sí? Pero la razón se debe a que Asuero es en el hebreo, pero cuando se hace la traducción, o los griegos le llamaron a él con el nombre de Jerjes, con este nombre que todos conocemos cuando aprendemos la historia, ¿verdad? La historia en la escuela o en la universidad, se nos habla del rey Jerjes, que es el mismo Asuero, ¿ya? Un rey poderosísimo. Yo le voy a traer aquí el rey Asuero o Jerjes era uno de los emperadores más grandes del imperio persa. Le voy a traer acá la siguiente. ¿Y cuál era Artajerjes? Artajerjes era el hijo. Ah, el hijo. El hijo Artajerjes, el hijo de Ok. Jerjes, sí, que es el que habla Nehemías. Ok. Sí, o sea que Jerjes es el anterior. ¿Ok? Empieza. El imperio persa. Mira, Acuérdense ustedes de que todo comenzó con los asirios, que fue el primer imperio universal, los asirios, y que los asirios atacaron a los israelitas en la parte del norte. Fue el primer ataque de ellos. Después de los asirios vienen los babilonios y el imperio de Babilonia, y entonces el imperio de Babilonia abarca no solamente el imperio asirio, sino el imperio babilónico juntos. Y entonces ahí tenemos al rey Nabucodonosor, esencialmente él, quien fue el que ataca Jerusalén, y junto con sus oficiales y en los varios ataques que ellos hicieron, destruyen completamente a Jerusalén, destruyen el templo de Salomón, todo eso. Esto viene después, ¿sí? Entonces, después del imperio babilónico, viene el imperio persa. Dime. pero ¿por qué ahí sale el mapa en rojo hasta Israel? Sí, Ese es lo que En dominaba. ese tiempo ellos tenían todo ese gobierno. Sí. era el imperio Más grande. uno de los imperios más grandes que han existido en el mundo. Y tenían el Líbano y todo, ¿eh? Hasta Sí, Siria. sí. Abarcaba desde Pakistán, y entre otras cosas, ahí la Biblia lo La dice. India ahí. Desde Pakistán, o sea, más. Más. Pakistán, la India. Con razón eran todo eso. 117 provincias. Sí, 117. Continúa con todo el Medio Oriente, Todo. llegaba hasta toda la parte de Canaán, Ajá. todo lo que eran los asirios, y continuaba hasta parte de lo que antiguamente era el imperio egipcio. Ellos de habían los conquistado egipcios. todo eso. Sí. Todo esto pertenecía al imperio persa. Ok. Fue uno de los imperios más grandes que ha existido en toda la historia. En toda la historia. ¿Sí? Y para acá también. Sí, para arriba. Eso Para es- arriba sigue. Y lo que pasa es que ellos no pudieron. Lo que pasa es que este señor no pudo. Pero su gran. No él. Pero su padre, Darío, Ahí. tuvo el gran sueño de conquistar toda Grecia y la Macedonia, y él murió. Darío murió con ese sueño, lo reemplaza Jerjes, que va a continuar el sueño de su padre. ¿Sí? Acá en esta parte, como tú dices, acá está, en esta parte de acá, está todo lo que es Israel, Canaán, Jerusalén, Samaria, todo. Ellos todos eran vasallos del imperio persa. Ok. ¿Ok?
una parte tenían más todo. pequeño, ¿verdad? Esa parte ahí donde es pequeño, no sabes Hacia qué. menor. De, Sí. de Canaán, tú dices. Y entonces nosotros vemos acá que el imperio persa se estableció con Ciro. Ciro el Grande, ¿verdad? Sí, el Grande. ¿Y qué pasó a los israelitas cuando el emperador Ciro? Ciro ¿qué ordenó pasó? a Esdras que restituyera el servicio a Jehová. Exacto. Ciro Sí. lo tomó Dios A y Zorobabel. le cambió su corazón Al para primero que Zorobabel, al segundo decretara él mismo, dijera, todos los judíos que Sí. están aquí y que quieren regresarse a su tierra pueden hacerlo. Y no Exacto. solamente eso, sino que les voy a ayudar y les voy a colaborar. Y les voy a devolver todos los tesoros que el reino de Nabucodonosor les ha robado. Yo se los voy a devolver. Y él no era cristiano, él era un, Dios le tocó el él era un tronco cualquiera. No. Mucha gente dice Un eso. tronco. No, él no era cristiano. No, exacto. Pero Sí, amaba sí, la no. cosa de Dios Ok, porque entonces es eso. Ok. Bien. Y el 530, eso es cuando de Cristo, hablando de Cristo, ¿no? No, 530 es cuando el emperador Ciro muere. Ajá. Sí, él muere en el 530. Sí. Y luego lo reemplaza su hijo Darío. 48. Ciro el Grande. Bueno, entonces ya desde aquí vemos nosotros que viene acá todo lo que es Esdras. Ajá. Esdras nomás, sobre todo acá. Bonita, sí, Ya, bonita. Darío. y Nehemías. ¿Ya? Bueno, es eso. Y Jerjes, o sea, del que estamos hablando, ¿ok? Sí. Estos son algunos restos arqueológicos, por ejemplo, el cilindro de Ciro, que es más o menos una descripción de lo que fue Ciro. La religión de ellos se llamaba la religión del zoroastrismo, de Zoroastro, ¿sí? El periodo del imperio persa fue del 550 hasta el 330. Persépolis fue una de las 4 capitales del imperio persa. Persépolis llegó a convertirse en una de las grandes y maravillosas ciudades, Persépolis, ¿sí? Otra de las capitales del imperio persa era Susa, Sí, la ciudad. que queda en lo que actualmente es Irán. De lo que es Irán actualmente. Estaba Susa, estaba Babilonia también, Persépolis, Susa, Babilonia, eran 4. Bien, es eso. Y voy a mostrarles otra más. ¿Sí? Entre otras cosas, todo esto es lo que dice la gente que no cree en Dios, ¿no? Ujú. ¿Sí? Esto es de los arqueólogos, de los historiadores sobre, ¿sí? O sea que aquí vemos nosotros donde la historia de Dios se cruza con la historia de los grandes hombres. Sí. ¿Sí? La historia de Dios se cruza con los grandes hombres. Esos reyes bregaron bien con Israel en aquel tiempo. No fueron tan malvados como, No, exacto. como los asirios. Como Y entonces acá está la otra. La guerra, ¿verdad? Mira cómo se Ahí se ve. ve mejor. Ay, sí. La guerra La greco-persas. guerra de El gran sueño de Ciro fue conquistar toda esta región de acá. Esto es Europa. Sí, Europa, ¿ya? Europa. ¿Ok? Esta parte de acá es el Asia Menor. El Asia Menor. Acá entonces está lo que hoy en día es Turquía o la península de Anatolia, y más para acá, para abajo, acá donde está Israel. Entonces los persas tenían, su proyecto era conquistar toda esta región de acá, que se conocía con el nombre de la península de Macedonia o la civilización griega, con grandes ciudades como Atenas y Esparta. ¿Sí? ¿Okay? Atenas y Esparta, sobre todo ellas dos en ese momento. Y entonces, este fue el sueño de Jerjes, conquistar eso. Hubo varias batallas, la de Platea, la batalla de Salamina, la de Termópilas y otra que es muy conocida, la batalla de Maratón. ¿Se acuerdan ustedes de la batalla de Maratón? Que ganaron los griegos, y después de que los griegos ganaron,
salió una persona corriendo, el enviado hacia Atenas para contarles de que ellos habían ganado la batalla. Corrió como 26 millas, creo yo. Ay, eso es mucho. Sí, 26 millas corriendo y llegó hasta Atenas y dio la noticia. A partir de ese momento, entonces, esas 26 millas que él corrió se constituye como lo que es la competencia de la maratón entre Por eso que le dicen maratón. la maratón que se hace en los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Esa es la conmemoración de esto, ¿verdad? Ya. Bueno, para hacer corto esto, cuando Jerjes, con un ejército de aproximadamente 800,000 personas, Wow, casi 1 millón. 800,000 personas, De mucho, más o menos unos 3,000 barcos, ¿sí? Ataca a los griegos. La batalla de Termópilas fue también esencial. El rey Leonidas fue muy importante. Entre otras cosas, yo fui profesor de historia por bastantes años. Sí. ¿verdad? Sí, bastantes años, fui como unos 10 años profesor de historia. Sí. Entonces, bien, para concluir, esto esencialmente cae en manos de Jerjes. ¿Sí? Y mientras Jerjes estaba lidiando con toda esta situación, se desarrolla la historia de Esther. Ok. ¿Ok? ¿Ahí quedamos? Sí. Ahí se desarrolla la historia de Esther. Ok. Entonces, dice, versículo 1, eran los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa. Si tú me la buscaste. ¿Ya? Vamos ahora regresamos ya a la Biblia nuevamente. Sí, regresamos a la Biblia. Capítulo 1, versículo 2 y 3, ¿verdad? Bueno. Entonces este señor estaba haciendo un bacanal, un banquete tremendo. Y después de que así hizo ya casi para terminar este banquete, ¿sí? Y él estaba mostrando todo el poder que tenía a todos los príncipes y a los sátrapas, sobre todo que hay una palabra que se llama los sátrapas. Sí. A los sátrapas. ¿Sápara? ¿Qué significa sápara? Ya los sátrapas eran los gobernadores que el rey Jerjes había nombrado para que gobernaran en cada una de las provincias. Sí. ¿Sí? Sí. De tal manera que había un sátrapa, por ejemplo, para toda la parte del norte de Samaria. O sábara. Y otro sátrapa para la parte de Judá. Y otro sátrapa luego para la parte del norte de Egipto y así, todos. ¿Sí? Este imperio era muy bien organizado. Permiso. Muy bien. ¿Por qué aparecen allí 5 reyes? Aparecen 5 reyes allí y no eran 4. Oh, no, eran más, porque está más. Sí, menciona la Biblia. Darío, Ciro, Darío. Antes de Ciro había otro, no recuerdo su nombre. Está Ciro, Darío, está Jerjes, luego seguido Artajerjes y luego sigue otro. Sí, el rey Asuero. Es ese, Jerjes. Es el mismo. Asuero. Sí, Es el mismo. Eso dice que tú. Pues a Asuero, Darío y Ciro. Esos son los 4 que yo Los 4 más importantes. Sí, entonces acá aparecen 5. Sí, porque ellos fueron más de 4. Lo que pasa es que los más importantes Lo más importante eran esos. Entonces, Esos fueron los que bregaron bien con Israel, porque ellos tienen una amistad que, según yo he escuchado, Dios hizo promesa con ellos, con el imperio persa. Porque ellos protegieron a Israel, lo ayudaron mucho. Ahora es que son enemigos. Sí, porque los que hay ahora son malos. Pero malos. Ok. Entonces, al final de ese banquete, el rey Jerjes llama a la reina para que salga y esté junto con ellos en la fiesta, ¿sí? Y para que haga presencia, ¿no? Para que muestre su belleza,
sobre todo eso. Ante todos los sátrapas, y él quería exhibir a su esposa, exhibir a su esposa para que admiraran la belleza de Vasti. Ahí viene la mami. Pero resulta que Vasti mandó decir que no, que ya no iba a estar en ese banquete, no se iba a aparecer, no se iba a aparecer por ningún lado. La felicito, la felicito. Ella por la borrachera de él y todo, y yo no tampoco. Estaba borracho hacía días. Sí, entonces hay muchas versiones sobre esto, pero aquí lo único que dice la Biblia es que dijo que no. Dijo que no. El rey quedó bastante sorprendido ante esta negativa, porque negarse al rey, al emperador más grande del mundo, era como algo que no tenía sentido. Pero en realidad sí tenía sentido cuando hay una reina que se valora a sí misma. Es eso. Y una pregunta, ¿por qué aquí este no mienta a Dios? No habla nada de Dios, pero está ahí. Oh, sí, es uno de los dos libros de la Biblia que no se nombra a Dios por ninguna parte. Qué extraño. ¿Y el otro cuál es? Pero no se nombra a Dios, pero tú lo ves por todas partes. Ay, no. ¿El otro cuál es? Dime, ¿cómo? ¿Cuál es el otro? El otro libro que no habla de Dios, el otro libro que no habla de Dios es El Cantar de los Cantares. Al cantar, sí. Pero es que uno es infiel. Uno se infiel. El Cantar de los Cantares no habla de habla más directamente del matrimonio, más que pero es decir, la palabra Elohim, la palabra Jehová no está. Es eso, ¿verdad? No está. Y aquí tampoco. Como aquí, exacto. Bien, entonces debido a eso, el rey queda sorprendido y no sabe qué hacer. De todas maneras, los consejeros le pide a los consejeros, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que la reina ha hecho? Y los consejeros lo aconsejan y le dicen, mira, tienes que hacer algo porque la reina te ha desobedecido, ha dicho que no. Lo que si tú no haces algo, va a quedar como un precedente muy malo. Va a quedar como algo horrible. Y el problema es que, así como la reina te desobedeció, siendo tú su esposo, entonces la reina va a poner el ejemplo para que todas las mujeres del imperio persa hagan lo mismo con sus esposos. De modo que tienes que hacer algo, tienes que castigarla. Entonces lo que hizo fue que la divorció, dijo, tú ya no eres la esposa mía. Entonces ella es rechazada, repudiada en el ¿verdad? Hay muchas versiones sobre estas que yo he oído de por qué la reina Vasti dijo que no. Hay unas versiones que me parecen horribles, explicaciones que me parecen que no deben de ser explicaciones de una persona cristiana. De todas maneras, la explicación que para mí es así como más sentido es que Vasti es la mamá de Artajerjes, el que sigue de acá, el hijo de él también. ¿Sí? Y en ese tiempo, más o menos coincide con el tiempo en que el hijo va a nacer, ¿sí? Artajerjes. Y si coincide con este tiempo, entonces lo que nos podríamos nosotros sacar de lógica es que ella estaba embarazada. Y que la reina salga embarazada y no quiere salir, tiene todo su derecho. Aunque hoy la mujer enseña no está en condición de salir. Sí, no está linda, según tal vez ella no se sentiría linda como siempre se había sentido. Sencillamente eso. Una barriga grande, ¿sí? Sí. Entonces tenía todo derecho a decir que no, porque una mujer toda mujer le gusta estar muy bella, ¿verdad? Sí, y si no está muy bella no le gusta que nadie la mire. Es eso. Ni siquiera María. Una pregunta. Sí, ella fue al beauty hoy. Hola.
Una pregunta, ¿usted Dime que cree, no va a alcanzar el tiempo. usted cree que algunas mujeres que están embarazadas se ponen faja para verse linda, para no ver la barriga? No sé. ¿Verdad? Sí. Hoy es No, la es así. modernidad. Ok. Preciosa. La Bien. modernidad es el Después de eso, de que Esther fue rechazada, de que la reina Basti fue rechazada y toda esa cuestión, van a pasar más o menos como unos 6 años. Hasta que llegamos al capítulo 2, van a pasar como unos 6 años. Según los historiadores, en esos 6 años lo que pasó fue que Jerjes regresó a continuar luchando contra los griegos en Macedonia. Estuvo durante 6 años, ganó algunas batallas, perdió otras batallas, pero a lo último lo que pasa es que tiene que desistir porque sufre grandes derrotas contra los griegos. Los historiadores dicen que esto va a ser muy bueno porque Europa se salvó del dominio de los persas, y porque si Grecia se salvó del dominio de los persas, tenemos nosotros el imperio griego, que es el imperio donde sale todo lo que se llama la civilización occidental de nosotros, ¿sí? Y la democracia, acuérdense que los principios democráticos, todo eso comenzó en Grecia. De tal manera que eso la gente dice, siquiera que Jerjes no conquistó eso. Jerjes se regresa nuevamente a Susa, dolido. Él era, entre otras personas, según uno de los historiadores llamado Heródoto, era una persona supremamente estallada muy fácilmente en su genio, muy horrible. Bien. Entonces, cuando él regresa, una de las ideas de los súbditos de él era, bueno, tenemos que entretener al rey, y el rey no tiene esposa, entonces consigámosle una esposa. Todo esto queda sencillamente en que al conseguirle la esposa, ellos, los súbditos, les da la idea de hacer un concurso de belleza. ¿Okay? Y en ese concurso de belleza entonces llaman a participar a todas las jóvenes vírgenes, ¿sí? Y dice el versículo 4 del capítulo 2, versículo 4 capítulo 2, dice: entonces la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Basti. Esto le pareció bien al rey y así lo hizo, ¿sí? Bien. Según la historia, según los historiadores, porque eso no está acá en la Biblia, más o menos van a participar como unas 300 a 400 personas, mujeres, ¿sí? Van a participar en esta competencia. Bien, sigamos más adelante. El versículo 6. Él había sido desde el versículo 5, por favor. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. O sea que ya vemos quién es Mardoqueo. Viene desde la familia de Benjamín, el hijo de Jacob. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Bueno, la escritura dice acá que Esther fue llevada allá porque Esther era una niña que ya era muy bonita. No se sabe si Esther quiso ir, no se sabe si Mardoqueo quiso llevar a su prima, ¿verdad? A su prima, sobrina. Porque si era hija de su hermano, era sobrina. No, era hija de su tío. Primo. Era prima. Era su prima, sí.
Entonces no se sabe si Mardoqueo llevó a su hija que participara en ese concurso, no se sabe nada de eso. Lo que a mí me parece que ahí dice que Esther fue llevada al palacio. Como que ella no quería. Da la idea de como que no quería. Como que no quería, fue llevada sí, no da a entender de que en realidad ella quisiera eso, ¿verdad? Fue llevada, la llevaron, ¿sí? Como que era para el rey, no podían Decir que a lo mejor no podían decir que no, tenían que ir, ya, el rey lo mandó y hay que hacerlo. Exacto. Pero ahí estaba el plan de Dios. Ahí estaba el plan de Dios también. La joven agradó a Egal y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia. Esto es importante. Ella no tenía oculto de que ella era judía. El mismo primo Mardoqueo le dijo: no vayas a decir que tú eres judía, no vayas a decir. Ahora, ¿cuál sería la razón? Según parece, había toda una tendencia, toda una opinión en contra de los judíos en este tiempo, ¿sí? Estaban como odiando a los judíos y por eso pues ella no podía, era la única razón de eso. Bueno, entonces seguimos aquí, luego al versículo 17, dice, versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Como que la de 200 o 300 competidoras que movió el corazón de gente fue Esther. Bien, luego aquí ya comenzamos a ver la mano de Dios, que una niña de más o menos 18 o 19 años llega al palacio y se convierte en la esposa del hombre más poderoso del mundo. Una niña de 18 o 19 años, huérfana, sin ningún poder, solamente la gracia que Dios le ha dado a ella. Es eso, la gracia. Amén, su gracia. Nosotros debemos, yo tengo como una costumbre, cuando yo voy a conocer a mis alumnos, yo le pido al Señor: dame gracia ante mis alumnos, por favor. Le pido, Dios, dame gracia ante ellos, que ellos no me vayan a odiar, que yo no les vaya a caer mal, ¿sí? Pero que dame esa gracia, ¿sí? Le pido mucho a Dios cuando comienzo un año escolar, ¿sí? Es eso. Luego, bueno, luego dice, ahora capítulo 3, vamos al capítulo 3. En el capítulo 3 se introduce página 494, capítulo 3, página 494, se introduce una persona que es el Amán, esta persona, Amán, ¿sí? Se introduce, es otro de los personajes de la historia. ¿Quién fue Amán? Dice aquí, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey cuando al rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Bien, aquí yo quiero explicarles algo que va a ser muy importante para el resto de la historia, para poder entender el resto de la historia. Como ustedes pueden ver aquí, hay un problema ya entre dos personas, ¿verdad? Hay un problema ya aquí, entre Mardoqueo y Amán, ¿sí? Todo el mundo tenía que arrodillarse a hacerle los honores a Amán, pero Mardoqueo dijo: yo no le voy a rendir ningún honor a Amán.
Solamente delante de Dios. Solamente delante de Dios. Bueno, ¿qué era lo que había, o qué es lo que hay acá detrás de esto? Miren, acá dice Agageo, Amán el Agageo. ¿Sí? Esto nos da una gran pista, porque Agageo eran los amalecistas, ¿sí? Que venían de Agag. Agag era el rey. ¿Sí? Y todo esto nos transporta casi 1000 años antes. Nos transporta hacia el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y estaban en el camino hacia la tierra prometida, hacia Canaán, y estaban ya próximos, y los israelitas tenían que pasar por una serie de pueblos que ya vivían ahí, y ellos pedían permiso: por favor, déjenos pasar, que vamos para tal parte, nosotros no queremos invadir sus territorios ni nada, solamente queremos que nos haga favor y nos deje pasar. ¿Sí? Y entonces, dentro de esto, hubo un episodio que es relatado en Éxodo 17, creo que está. Éxodo 17, voy a buscarlo acá rapidito. Éxodo 17. Cuando destruyeron la retaguardia de Israel. La primera vez. 17, versículo 8. 17, versículo 8. Dice, Dime la página, por favor. yo 74. te digo 74. Dice, guerra con Amalek. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Esto es algo tan lindo que Moisés, ¿no? Que, voy a leerlo. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel ganaba, prevalecía. Y cuando Moisés dejaba caer la mano, entonces los israelitas comenzaban a perder. Sí, ganaron. Esto es copiado después en una película. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memoria, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Okay? Y Dios se va a proponer hacerlo. ¿Okay? Después, cuando viene el rey Saúl, ¿está muy confundido con todo esto? No. Estamos bien. Sí, porque dice tanto. ¿Cuántos años de Esther acá, dice usted? Más o menos 1200 años. 1200 me acuerdo. Porque ya ahí en ese episodio fue cuando ella eliminó por completo. No, porque resulta que de Amalek viene Amán. Por eso ya te pregunto si fue. Ya ahí cuando termina Amán y su familia, Exacto. ya ahí se eliminaron Sí, los palestinos. correcto. Ya, eso era lo que Sí. Pero la enemistad tan grande entre lo que, entre otras cosas, es la serpiente que quiere destruir al Mesías, que viene de Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿sí? Es eso. Entonces, regreso, cuando Amán es puesto en el más grande puesto después del rey Jerjes, entonces, ¿por qué razón no quiso Mardoqueo inclinarse ante él? Porque él sabía que los amalecitas y todos los descendientes
estaban en contra del pueblo judío. Y que Dios había incluido, ordenado a Saúl. A Saúl, enfréntate a los amalecitas, destrúyelos completamente, no dejes nada. Sí. Y se quedó con... Se quedaron con las vacas. ¿Se quedaron con qué? Con las ovejas. Con las ovejas. Y las vacas también. Saúl se quedó con las ovejas. Ese fue el primer error y pecado más grande que cometió. Y desde ese momento, No mató a Rey. y no mató a Agar. Sí. No lo mató, siendo que Jesús le había dicho, mátalo. Pero ¿por qué Dios había hecho esto? Porque ellos eran los que se estaban oponiendo y tenían en su mente destruir a los judíos. Sí, exacto. A los de Israel, y si ellos destruían a los de Israel, iban a destruir la casa de David, destruían a la casa de David, la simiente, la promesa que Dios había hecho desde Abraham no podía cumplirse, y Dios había hecho una promesa y Dios la iba a cumplir. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que Dios muchas veces dice, mátalo. ¿Ok? ¿Sí? Y Saúl no lo quiso hacer. Al contrario, después, y bueno, voy a devolverme un poquito, ¿sí? Espero no se confundan. Después de esto, Saúl comparece ante Samuel. Y Samuel le pregunta, ¿lo mataste? Y él dijo, no, que no lo maté, al contrario, mira las ovejas tan lindas que tenemos, bueno, todo un problema ahí. Entonces, Samuel que dijo, estoy tan desilusionado de ti. Has cometido el peor error. Y de ahora en adelante, Dios te ha rechazado. Ay, Padre. Fue Porque no hiciste desobediente. lo que Dios te iba a mandar. Fue Y desobediente. después de eso viene algo bien tremendo, bien, un poquito como maluco. ¿Qué hizo Samuel? Samuel dijo, traigan al rey Agar, tráiganlo acá. Y lo trajeron. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Lo despedazó completamente. Wow. Eso era lo que había que hacer. Ajá. Es la serpiente. Son los que se están oponiendo entre otras cosas. ¿Saben una cosa? Los amalecitas, ¿saben de dónde venían? Eran los descendientes de Esaú. Desde allá, ahí se hace el contacto. Mira, Esaú. Esaú era el hermano de quién? De Jacob. Sí. ¿Sí? Ya habían las dos tendencias, ¿verdad? Sí. Había conflicto la simiente, ¿sí? La simiente, ¿sí? Es eso. Entonces, bueno, ya vuelvo acá al libro nuevamente porque, bueno, no voy ni por la mitad. Entonces dice, Las horas se que, cortan. bueno, ya entienden por qué Mardoqueo no quiso nunca inclinarse, ni arrodillarse, ni brindarle honor a Amán, porque Amán representaba el demonio, representaba a Satán, el que siempre había querido destruir la simiente de Dios, ¿sí? De la cual iba a salir el Mesías, ¿verdad? Es eso. Y entonces, miren, ahí ya entendemos eso, y luego viene un decreto acá que nos dice, bueno, ¿y pero por qué? Pero ya con lo que yo les he explicado, ya ustedes van a entender perfectamente. ¿Qué va a hacer Amán? Amán se enoja completamente y no solamente carga contra Mardoqueo, sino que ya se sabe que Mardoqueo, creo que como unas 5 o 6 veces, va a decir lo siguiente. Mire, en el versículo que sigue. Estamos en el capítulo 3, versículo 3, vamos al 4. Luego el 4 dice, después de que ellos le fueron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Mardoqueo ya dice abiertamente que él es judío. Y algo que me llama aquí la atención es que se insiste mucho en esto, más o menos como unas 5 o 6 veces va a decir Mardoqueo es judío, Mardoqueo es judío, Mardoqueo es judío. Y lo que me llama la atención es que antes no se hablaba propiamente del pueblo judío, sino de los israelitas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón? No sé, pero ahí pasa eso. Tal vez más adelante podamos tener la respuesta, pero ya aquí al pueblo
de Dios comienza prácticamente a llamársele con el nombre de judío, porque luego entonces Amán va a sacar un decreto que va a ser un decreto contra todos los judíos. Y vamos al versículo 13. Se enviaron, capítulo 3, versículo 13, se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, como había dicho, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Entonces la orden es que en todos los rincones, desde Pakistán hasta Israel, incluido todos los judíos que habían construido el templo de Esdras, todas estas personas que ya vivían por allá, porque ellos ya vivían por allá, Nehemías todavía no había llegado a Israel. Entonces todos los judíos iban a ser exterminados. Este es uno de los primeros intentos de genocidio del pueblo de Israel. Un genocidio iba a ser esto. ¿Sí? El decreto dice que podían coger a todos ellos a matarlos, a exterminarlos. Ellos no, entre otras cosas, cuando el rey hizo este decreto, los judíos tenían que obedecerlo. Y eso es muy triste, porque si los judíos tenían que obedecerlo, quería decir que los judíos tenían que dejarse matar. ¿Verdad? Como a la Muy alemana, triste. No podían defenderse. Bien. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y ya ustedes entienden por qué. De una enemistad entre dos personas, entre Amán y Mardoqueo, de una enemistad, ¿qué le costaba a Amán coger, como más adelante va a ser, y coger y capturar a Amán y a Mardoqueo y matarlo a él solito? Pero no, miren ustedes, acá está. Amán va a decretar y le va a hacer firmar al rey, al emperador Jerjes, el decreto para asesinar y exterminar a todos los judíos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bien, sigamos. Capítulo 4. Vamos ahora al capítulo 4, que es el capítulo más precioso, sobre todo en la parte final. Mardoqueo pide a Esther que interceda. Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, página 494. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Qué triste, ¿verdad? Horrible. Bien, voy a saltar de aquí y vamos al versículo 8. Bien, lo que va a pasar aquí, ¿qué va a hacer Mardoqueo? Va a buscar ayuda, la persona que pueda ayudar. Número 8, le dio también una copia del texto del decreto que había sido, eso se lo mandó a Esther, que había sido promulgada para la destrucción de los judíos, para que entrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Bueno, Mardoqueo aquí va a ser la única esperanza que tenía, que era la de acudir a su prima y decirle, bueno, tú eres la esposa del rey, tienes que hacer algo por nosotros. Acuérdense que acá hasta el momento la Biblia nos ha dicho 2 veces de que Esther ocultaba su origen judío, ¿verdad? O sea que ni siquiera gente sabía que su esposa era judía, ni siquiera él. Bueno, dice luego, el versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier... esto es lo que responde Esther. Esther dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior, sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva.
Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. ¿Okay? Entonces esa fue la respuesta que Esther le mandó a decir a Mardoqueo. Le dijo, Mardoqueo, yo no puedo hablar con el rey. Yo no estoy autorizada para hablar con el rey. No me veo con el rey desde hace 30 días. Y para hablar con el rey todo el mundo tenía que estar ante la antesala y presentarse. ¿Sí? Y que se llegaban ante la antesala del palacio del rey, del emperador, llegaban ahí porque habían sido invitados por el rey y tenían una cita con el rey, con el emperador. Si alguien se metía por alguna razón dentro de ese atrio, instantáneamente era muerto. Ni siquiera el rey lo sabía. Todos los siervos, los vasallos, tomaban a esa persona y la mataban. Esther dijo, ¿yo cómo voy a hacer eso? Si yo me voy para el atrio y me meto ahí, inmediatamente voy a morir. Yo no puedo hacer eso. A mí me está que por eso todo le está saliendo a favor de Dios, porque verdaderamente ella te ayudó. Ella ayudó para eso. Ella ayunó, sí. Ajá. Por eso Dios le ha dado la fuerza a ella. Bien, entonces Mardoqueo dice, versículo 13. Entonces Mardoqueo le dijo que respondieran a Esther. No pienses, y subrayenlo ahí, o cópienlo en alguna parte. No pienses, Esther, no pienses que está en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar. Amén. Amén. ¿Por qué Mardoqueo dijo esto? Si tú no nos ayudas, Esther, okay. Lo único que yo sé es la ayuda vendrá de otra parte, y estoy completamente seguro que la ayuda vendrá de otra parte, y el pueblo de Israel no va a ser exterminado. ¿Sí? Porque vendrá un tiempo de alivio, vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Te lo dije. Sí. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Confianza. Esa ayuda, Claro. esa ayuda, ¿sí? Esa liberación vendría porque Mardoqueo cree en las promesas de Dios y sabía que la promesa que Dios había hecho desde Abraham continuaba, y Dios iba a sostener esa promesa, y nadie en el mundo podría destruirla, ni nadie en el mundo podría detener esa promesa que Dios había hecho. Y Mardoqueo lo creía, ¿sí? Lo creía, y él sabía que el pueblo de los judíos iba a permanecer e iba a sobrevivir por esa razón. Y porque entonces esa promesa Dios la iba a hacer, y porque Dios estaba en control. Amén. Pasaba lo que pasaba, Dios estaba en control de esa situación, ¿sí? de control. Dios es fiel, ¿sí? Además, y aquí viene la segunda parte. ¿Sí? Vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú, sigamos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, aquí viene otra parte bien linda, y quién sabe, si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. ¿Sí? Todo lo que hemos visto hasta el momento, Dios lo había preparado, ¿sí? Para que ella fuera reina y para que salvara al pueblo de Israel. Ahí se muestra claramente lo que era la soberanía de Dios. Soberano, amén. La providencia de Dios. Y qué lindo que él le dice, mira, para eso Dios te ha puesto ahí. Ahí estaba Dios, es que uno viene aquí, pero ahí Para, estaba. ¿no será que Dios te ha puesto ahí para una ocasión como esta? Amén. ¿Sí?
No tenía temor de Dios ella, Y Esther, ¿verdad? que respondieron al Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así, y bueno, van a subrayar esto también. Y así iré, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. Es que Qué lindo. Ella tomó una decisión La bien mujer se firme. entregó. Sí. Una decisión Y si me matan, se me matan. Así es. No importa. Amén. Amén. Doy mi vida. Doy mi vida. Como Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Voy a cortar aquí. El próximo domingo seguimos. El próximo domingo yo tengo preparado, tenía preparado hoy terminar con Esther y el próximo domingo hacer como un taller. ¿Sí? No vamos a ver otro libro porque ya terminamos los libros históricos. El próximo domingo vamos a hacer como un taller y yo quiero que todas ustedes traigan todos sus portafolios y vamos a dedicarnos a poner el portafolio al día, a contestar algunas preguntas, porque yo quiero que todo el portafolio de ustedes estén bien porque ya la próxima semana, después de este próximo domingo, al otro no vamos a tener en la escuela dominical, porque vamos a hacer lo de la planificación estratégica. Entonces, y luego después de eso ya comenzamos la siguiente sección de la Biblia. Entonces el próximo domingo vamos a hacer algunas cosas como estas, ¿ok? Traen todos sus portafolios, si tienen preguntas, hacemos las preguntas. Voy a hacerles como un cuadrito en el tiempo de repaso de todo lo que hemos visto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, Esther finalmente dice, y si perezco, perezco. Amén. Padre Santísimo, vemos en Esther. Vemos en Esther, Señor, una persona que se ha entregado sí, Señor, toda su vida por su pueblo. Señor, anticipándonos tu papel, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Tú, Señor Santo, sin ningún pecado, Señor, entregaste tu vida por nosotros los pecadores. Gracias, Señor, por eso. Bendito sea, Señor, y bendito sea tu santo. Señor, en esta día te pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, bendiciéndonos, Señor, transformándonos. Te pedimos por el servicio, por el culto que continúa, que sea, Señor, para tu bendición. Te pedimos por el pastor Luis, para que tú, Señor, lo unjas con tu Santo Espíritu, sí, Padre, Señor, y seas tú hablándonos. Habla, Padre, sí, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.